Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en su casita junto con su familia. Sí, una vez más el profesor José Luis Jaramillo para una nueva clase de Ciencias Naturales para quinto básico. Hoy con la clase 6 de esta unidad 3 llamada Respiración Humana. Vamos inmediatamente a ver los materiales que necesitamos para esta clase. El lápiz grafito, la goma de borrar, el lápiz bicolor, el cuaderno de Ciencias Naturales y el cuadernillo Aptus de Ciencias Naturales del segundo semestre. Estamos trabajando en la unidad 3 de este cuadernillo nuevo que fue a buscar tu apoderado en este segundo semestre. Estamos en la unidad 3, Respiración Humana. Y hoy en la clase 6 veremos el intercambio de gases. El objetivo de esta clase, vamos a explicar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que ocurren en los alvéolos pulmonares a través de un modelo. Sí, vamos a ver lo que ocurre en estas estructuras pequeñitas que están dentro del pulmón y este intercambio de gases entre oxígeno y dióxido de carbono que ocurren en este sistema respiratorio. Antes de comenzar, vamos a ver algo sobre la circulación sanguínea, sobre el sistema circulatorio. Nuestro cuerpo humano circula mucha sangre por todos lados. Esta sangre llega desde la cabeza hasta los dedos de nuestras manos y también nuestros dedos de los pies. Por todos lados, ¿cierto? Tenemos estos como mangueritas, como tubos pequeñitos y más grandes donde la sangre circula por todos lados. El corazón es el encargado de bombear la sangre a todo el cuerpo. El corazón es como un motor, ¿cierto? Como una bomba de agua que bombea 2 veces para mandar la sangre y que llegue a todo nuestro cuerpo. Si el corazón no late, la sangre no nos llegaría hacia arriba, hacia la cabeza, por la fuerza de gravedad, sino iría hacia abajo. Y tampoco nos llegaría ni a la punta de los dedos de las manos, ni a la punta de los dedos de los pies. Por eso el corazón es muy importante, porque gracias al corazón y su bombeo llega la sangre a todo nuestro cuerpo. Esta sangre que bombea el corazón tiene adentro muchas sustancias y también células sanguíneas. Una de las células sanguíneas que vamos a reconocer son estas de color rojo. Sí, se llaman glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos, estas células sanguíneas, transportan el oxígeno y el dióxido de carbono en nuestro cuerpo. Sí, lo transporta hacia las células y también lo transporta de vuelta hacia los pulmones para que nosotros lo botemos por la boca. Hoy día, en esta clase 6, vamos a ver cómo funciona este intercambio gaseoso, sobre todo en la circulación sanguínea. ¿Cómo ocurre? Aquí vamos a ver, fíjense, cuando nosotros inspiramos, tomamos aire, ¿cierto? Entra el oxígeno por la tráquea, hacia los bronquiolos, entra al pulmón y llega hasta los alvéolos. El oxígeno, ¿cierto?, llega a los alvéolos y el alvéolo lo hace entrar hacia la sangre. Ahí ocurre el primer cambio. El oxígeno entra aquí, desde el alvéolo hacia la sangre. El alvéolo permite la entrada de este O2, este oxígeno, a la sangre. De la sangre va por un tubito, ¿cierto?, que se llama arteria pulmonar y va hacia el corazón. Cuando llega al corazón, el corazón la bombea y se va por esta arteria que se llama arteria aorta. Y va la sangre, ¿cierto?, con el oxígeno, con estos glóbulos rojos con oxígeno, van hacia las células. Ahí a las células le entregamos el oxígeno. Las células, muy contentas, reciben el oxígeno y nos entregan el desecho. Y también nos entregan un gas que se llama dióxido de carbono. Sí, las células nos entregan el dióxido de carbono. Por eso aquí cambia de color. Le entregamos el oxígeno y aquí en rojo y en azul las células nos entregan el dióxido de carbono. Cambia la sangre de color porque lleva dióxido de carbono, o sea, es sangre sin oxígeno. Esta sangre sin oxígeno o sangre con dióxido de carbono viaja por la vena cava nuevamente hacia el corazón. El corazón toma esta sangre sin oxígeno o con dióxido de carbono y la bombea nuevamente hacia el pulmón para que entre nuevamente al alvéolo pulmonar
el alveolo pulmonar abre sus paredes, entra el dióxido de carbono y nosotros lo botamos, ¿cierto?, por los bronquiolos, bronquios, tráquea, nariz, boca, botamos el dióxido de carbono hacia el exterior. Interesante, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre aquí, en los alveolos pulmonares, en este intercambio gaseoso, donde entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono dentro del pulmón. Transporte de sustancias y gases hacia y desde las células. Fíjense, la célula es nuestra estructura básica muy importante. Lo vimos en la unidad 2 de niveles de organización. La célula requiere dos elementos muy importantes para poder vivir, multiplicarse, ¿cierto?, y formar un tejido. Un tejido forma un órgano y un órgano, ¿cierto?, sistema, y nuevamente, ¿cierto?, el organismo. Por tanto, muy importante entregarle estos dos elementos. Necesita los nutrientes de los alimentos, o sustancias alimenticias, y necesita oxígeno. Fíjense en estos dos camiones que van hacia la célula. Ahí entran los nutrientes, que le va a dar energía a la célula para que cumpla con todas sus funciones, y va a entrar también el oxígeno hacia la célula para que ella funcione correctamente. Sin embargo, la célula va a eliminar dos cosas. Va a eliminar unos desechos que se van a ir al riñón, a otro sistema llamado sistema excretor, de ahí nos vamos a ver, pero también va a eliminar el dióxido de carbono. Sí, este gas también eliminado. Lo toma los glóbulos rojos y lo lleva, ¿cierto?, hacia el pulmón, al corazón, y del corazón al pulmón. Por lo tanto, es muy importante lo que se le entrega y lo que sale de la célula. Volvemos a repetir, la célula entra sustancia alimenticia y entra oxígeno. Y de la misma célula sale el dióxido de carbono y los desechos. En esta clase responderemos cómo ocurre el intercambio de gases, o sea, oxígeno y dióxido de carbono, en los pulmones. ¿Y cómo se puede explicar este intercambio de gases usando un modelo? También vamos a ver el modelo que construyeron algunos estudiantes para ver cómo respondieron a esta pregunta. Lo que ocurre en el oxígeno y dióxido de carbono que está circulando en la sangre. Pongan atención a esta imagen. Aquí tenemos la célula, nuestra estructura básica de nuestro cuerpo. Más de 75.000 billones de células hay en nuestro cuerpo, y estas células necesitan lo mejor para poder multiplicarse, transformarse en un tejido y luego en un buen órgano, y de los órganos, ¿cierto?, en un grupo de sistemas, y el sistema, ¿cierto?, en nuestro organismo. Por lo tanto, le tenemos que entregar primero desde el sistema digestivo lo mejor de los nutrientes de nuestros alimentos, la sustancia alimenticia, pero también debemos entregarle oxígeno. Una vez que le entregamos oxígeno y sustancia alimenticia, los nutrientes, la célula va a poder funcionar y cumplir con todas las funciones de nuestro cuerpo para que nosotros estemos con toda la energía, saltando, riendo, jugando, pensando, leyendo, todo lo que tenemos que hacer. La célula, una vez teniendo esta energía y este oxígeno, elimina los desechos que van a ser botados hacia el riñón, se van a ir hacia el riñón, luego nosotros las botamos por la orina, eso es otro sistema que lo vamos a ver más adelante, pero también elimina un gas llamado dióxido de carbono. Este gas llamado dióxido de carbono va a entrar al alveolo pulmonar. Sí, estas estructuras muy pequeñitas que están dentro del pulmón, más de 1.000.000 de alveolos hay en cada pulmón. Son estructuras como un racimo de uva. Este alveolo va a tomar el dióxido de carbono y lo va a llevar al bronquiolo, del bronquiolo al bronquio, del bronquio a la tráquea, de la tráquea a nariz, boca, y botamos el dióxido de carbono en la expiración. Cuando inspiramos, entra el aire, ¿cierto?, desde la nariz, tráquea, bronquio, bronquiolo, pulmón, alveolo. Ahí entra el oxígeno y se va nuevamente hacia la célula. La célula toma el oxígeno y bota el dióxido de carbono. Fíjense, ¿ven? Entre la célula y el alveolo hay un intercambio de sustancias. Sí, sustancia alimenticia, desechos, pero también un intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono. Los alveolos y su función. Atención, aquí tenemos una imagen donde muestra cómo va a entrar el oxígeno y cómo va a salir el dióxido de carbono. Aquí tenemos las vías nasales o la nariz, ¿cierto?, y la boca. Entra, cuando inspiramos, entra el oxígeno,
se va por la tráquea, de la tráquea al bronquio, del bronquio a los bronquiolos y del bronquiolo hasta el alveolo. Aquí está el alveolo. Y aquí el alveolo abre una compuerta para que este oxígeno O2 vaya a la sangre. Pero también abre otra compuerta para que el dióxido de carbono entre hacia el alveolo y vaya nuevamente el dióxido de carbono por el bronquiolo al bronquio, del bronquio a la tráquea, de la tráquea, cierto, a la faringe y laringe, y nosotros botemos en la expiración el dióxido de carbono. Aquí está, miren, fíjense. Viene el oxígeno, aquí está, desde todo el cuerpo, ¿cierto? De la célula nos envía el dióxido de carbono, aquí está la sangre con poca oxígeno y mucho dióxido de carbono, aquí va la sangre con mucho dióxido de carbono, y el alveolo abre una compuerta para que el dióxido de carbono vaya hacia el exterior. En cambio, cuando inspiramos, viene el oxígeno desde el exterior hacia adentro, entra a los pulmones, entra al alveolo, pero y entra aquí a la sangre. Y aquí la sangre, como va en una sola dirección, va rica en oxígeno hacia las células de nuestro cuerpo. Aquí tenemos un alveolo rodeado, ¿cierto?, con estos capilares, con tubitos de circulación sanguínea, donde el azul nos marca, ¿cierto?, que lleva sangre con poco oxígeno y mucho dióxido de carbono, y el color rojo nos marca que tiene mucho oxígeno y poco dióxido de carbono. Así los vamos a diferenciar. Recuerden, azul, mucho dióxido de carbono, rojo, mucho oxígeno. Modelo de intercambio gaseoso en los alveolos. Un estudiante del año pasado me realizó un modelo para poder describir cómo ocurre el intercambio gaseoso. Fíjense, él colocó un cartón. A este cartón le hizo orificios. Trajo pelotas de tenis o de ping-pong y las pintó de color rojo, que eran el oxígeno, y también otras pelotas las pintó de color azul o verde, que eran el dióxido de carbono. Entonces él me explicó que estos orificios que estaban en el cartón o en esta pared, ¿cierto?, eran los alveolos. Y cuando el aire viene del exterior, entra al alveolo y se va por la sangre. Y el dióxido de carbono, ¿cierto?, por el mismo alveolo va hacia el exterior para ir hacia afuera. Entra por el alveolo y se va hacia el exterior. Miren, un modelo muy fácil y muy interesante y muy bien explicado. ¿Cómo ocurre el intercambio gaseoso en este modelo? En el modelo, las pelotas de color rojo, que son el oxígeno, entran al alveolo, hacia la sangre. Y las pelotas de color verde o azul, que contienen el CO2, dióxido de carbono, salen de la sangre hacia el exterior. Práctica guiada. Vamos a realizar la siguiente actividad en conjunto. Completemos el esquema. Esto también está en la página 17 de tu cuadernillo Aptus. Atención, vamos a completar el siguiente esquema. Aquí tenemos un alveolo pulmonar y aquí tenemos, ¿cierto?, este tubito que corresponde a la circulación sanguínea. Aquí, en este sector, la sangre que entra a los alveolos es sangre con mucho o poco O2. Este debería ser de color azul y este debería ser de color rojo. Si este es de color azul, ¿tiene mucho o poco O2? Muy bien, poco O2. ¿Y tiene? Mucho CO2. Sí, la sangre que viene de la célula tiene mucho CO2, es de color azul, y tiene poco O2, oxígeno. Luego, la sangre de este tubito que está acá, que sale de los alveolos, aquí, es sangre con mucho o poco O2. Este debería ser de color rojo. Si es de color rojo, tiene mucho o poco O2. Muy bien, jóvenes, mucho oxígeno, sí, y tiene poco CO2. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí hay sangre con poco oxígeno, pero mucho dióxido de carbono, y acá hay un intercambio gaseoso, y acá la sangre tiene mucho oxígeno y poco dióxido de carbono. Sigamos con esta práctica guiada en conjunto. Aquí tenemos nuevamente la imagen del alveolo pulmonar y su intercambio gaseoso.
vamos a responder las siguientes preguntas que también están en tu cuadernillo Aptus. ¿Qué está ocurriendo en A? Veamos dónde dice A. Aquí. Fíjense, hay una flecha que está de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Qué está ocurriendo aquí en A? Muy bien, jóvenes. Sí, en A está ocurriendo el intercambio gaseoso. ¿Qué está ocurriendo en B? Aquí en B, ¿qué está ocurriendo? A ver, la flecha está hacia del alveolo hacia el capilar sanguíneo. Del alveolo, ¿y qué está entrando? El aire. Ah, muy bien, jóvenes, sí. En B está entrando el oxígeno hacia la sangre. ¿Y qué está ocurriendo en C? Fíjense, la flecha está hacia el otro lado. Excelente. En C está saliendo el dióxido de carbono, que viene ahí, ¿cierto? El dióxido, está saliendo el dióxido de carbono hacia el exterior. Práctica independiente. Ahora te toca a ti hacer tu trabajo en forma personal. Primero van a leer el texto de la página 17 del cuadernillo Aptus. Luego van a completar el esquema de la actividad 2 de la página 17. Lo acabamos de hacer en la práctica guiada 1. 3. Van a responder las preguntas A, B y C de la página 18. Lo acabamos de hacer en la práctica guiada 2. 4. Van a dibujar el modelo del intercambio gaseoso presentado en la clase. Sí, el mismo modelo que hizo el estudiante el año pasado, del cartón, ¿cierto? Lo van a dibujar y lo van a colorear en la página 18 del cuadernillo Aptus. Y 5. Van a responder la pregunta que tiene que ver con ese modelo en la actividad 4, que también está en la página 18. Colócale pausa al video. También lo puedes retroceder para que puedas completar tu cuadernillo y nos vemos para el resumen final de lo aprendido en esta clase. Excelente, jóvenes. Felicito a aquellos que pusieron pausa al video y trabajaron en su cuadernillo solitos y también o lo retrocedieron para completar algunas partes de la página de su cuadernillo. ¿Qué aprendimos hoy? Habían 2 preguntas al inicio de la clase. ¿Cómo ocurre el intercambio de gases O2 y CO2 en los pulmones? El intercambio de gases ocurre al salir el O2, o sea, oxígeno, del aire, inspirado, y atravesar el alveolo para llegar a la sangre. Al mismo tiempo, el CO2 o dióxido de carbono que viene en la sangre atraviesa el alveolo y pasa al aire expirado. Y la segunda pregunta era, ¿cómo se puede explicar el intercambio de gases usando un modelo? En el modelo, las pelotas de color rojo son el oxígeno, el O2. Entran al alveolo hacia la sangre. Y las pelotas de color verde o azul, que eran el CO2 o dióxido de carbono, salen de la sangre hacia el exterior. Resumen y cierre final. No se olviden de escribir en el cuaderno de ciencia el resumen. Unidad 3, respiración humana y la fecha de hoy. Clase 6, intercambio de gases. Objetivo de la clase, explicar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que ocurre en los alveolos a través de un modelo. Y lo que aprendimos en esta clase, ¿qué fue? Sí, que el intercambio de gases ocurre al salir el O2, el oxígeno, del aire inspirado y atravesar el alveolo para llegar a la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono o CO2 que viene en la sangre atraviesa el alveolo y pasa al aire inspirado. Y en el modelo, las pelotas de color rojo, que eran el oxígeno, entran en el alveolo hacia la sangre y las pelotas de color verde, que eran el dióxido de carbono, salen de la sangre hacia el exterior. Todo esto tiene que estar en una hojita nueva de tu cuaderno como resumen y te va a ayudar para estudiar para la prueba que se viene muy pronto. No se olviden de enviar las fotografías de las páginas 17 y 18 desarrolladas, más el resumen final en el cuaderno del correo. A mi correo personal, jose.jaramillo@colegiosanjosedelarrenca.cl. No se olviden que ahí hay un dibujo que tienen que hacer y tiene que estar coloreado. Los estudiantes seleccionados para enviar su trabajo son los siguientes. Atención, del quinto A y del quinto B. Aquí están los del quinto A. Ya aquí están los del quinto B. Estos estudiantes me deben enviar por correo
las 2 páginas desarrolladas, coloreadas, ¿cierto? El dibujo, más también el resumen final del cuaderno. Recuerden que todos los estudiantes de quinto deben hacer lo mismo, pero ellos son seleccionados para enviarlo. Recuerden que hay una prueba sobre lo que hemos visto en estas 6 clases, 7 clases, vamos a ver 7, 8, hasta la clase 8, y vamos a desarrollar una prueba. Así que tienen que hacer todas las clases y desarrollar todas las páginas del cuadernillo, todos. Ellos solamente me lo envían a mi correo. Si no estás en la lista, en la próxima clase te va a tocar a ti enviármelo. Queridos estudiantes, les envío un gran abrazo virtual a ustedes y su familia y los vemos en la próxima clase de Ciencias Naturales. Los felicito a los que enviaron algunos videos, ¿cierto? Con el aparato respiratorio, con el modelo del aparato respiratorio o con los modelos del sistema digestivo. Sí, los mejores videos o las mejores fotografías van a ir exclusivamente para la Feria Científica Virtual que estamos preparando en el mes de octubre y noviembre. Chao, chao, nos vemos.